Reciban un cordial saludo de Electrónica Bushers, estimados amigos. Vamos a ver entonces en esta oportunidad cómo realizamos la programación de VGH-VGL. Vamos a medir los voltajes que tiene esta tarjeta con el fin de programarlos. El VGH de esta mainboard está en 24.87 voltios y el VSS está en menos 6.21 voltios. ¿Cómo lo programamos? Simplemente traemos nuestra herramienta Bushers, desenergizamos la mainboard, alimentamos o encendemos nuestro circuito y seleccionamos a continuación la plataforma. Si es un modelo TU, si es un modelo RU, si es un modelo NU, AU, TU 6900, TU 7000, en fin. Para este caso es un modelo TU. Le damos Enter y aquí me dice que ya estamos listos para programar VGH y VGL. VGH y VGL. Ya estamos listos para programarlos en las diferentes posiciones de memoria. Ustedes como técnicos no tienen que tener en cuenta esas posiciones de memoria, puesto que automáticamente lo que hace es busca esa posición y la programa. Pero pues a nivel informativo es bueno que ustedes lo sepan qué es lo que está haciendo. Entonces, simplemente colocamos nuestra herramienta y utilizamos esta pinza. Esta es una pinza SIF que hace contacto pin a pin con la memoria que configura el display, que configura el PMIC, que configura los parámetros de funcionamiento del PMIC. ¿De cuál PMIC? Del que tenemos aquí, del BPMS 2SM. BPMS 2SM es esta referencia de PMIC. Tengan presente que hay diferentes tipos de referencia de PMIC dependiendo de las tecnologías Samsung que van a programar. Hacemos entonces presión y leemos. Al oprimir el botón de lectura, nótese que aquí cambia la presentación y me dice, ya logré leer el VGL de esa memoria y está en ese valor 1E. Ya logré leer el VGH, está en 7C. ¿Qué hacemos? Cambiemos el VGH y vean acá, me lo ha dejado en un valor sugerido. ¿Qué vamos a hacer entonces? Retiramos la pinza y alimentamos la tarjeta para revisar entonces en qué voltaje nos lo ha dejado. Medimos el VGH y nos dice que efectivamente lo cambió. Lo cambió de 24.5 a 19.32 voltios. Correcto. 19.32 voltios. Como lo vemos aquí, como lo vemos acá. 19.32. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a seguir jugando con estos valores. Entonces aquí ya me lo dejó en 19.32. Vamos a bajarlo un poco más. ¿Cómo lo haríamos? Ya tenemos entonces aquí en nuestra herramienta. Colocamos la pinza sobre la memoria SPI. Vamos para ver si hay un buen contacto. Oprimimos el botón leer y me dice que VGH efectivamente está en 60. Programemos VGH y me lo va a dejar en 55. Veamos a ver entonces 55 a qué nivel de voltaje equivale. Y aquí nos dice que 55 efectivamente me bajó el VGH a 17.13 voltios. Bastante sencillo, bastante práctico realizar las programaciones con este tipo de herramienta. Sigamos trabajando con la herramienta, está en 55. Quiero subirlo, ¿por qué? Porque el televisor ya no, la imagen sale completamente desgarrada. Necesito subir un poco más el VGH, ¿para qué? Para que el tiempo de carga de los TFT mejore y por ende la celda o el TFT almacena más carga y cuando sea descargada, cuando le llegue un pulso de VSS, emita más brillo. Ya saben ustedes que al bajar el VGH
se afecta el brillo, pero eso se compensa con el nivel de Beacon. Entonces, VGH 55, ¿qué hacemos entonces? Vamos a leer, me dice que VGH está en 55. Nótese que si yo respiro la tinza y le doy leer, no me lee nada. La lectura es en un segundo, es en milésimas de segundo. VGH está en FF. Coloco la pinza, le doy leer y me dice que VGH está en 55. Muy bien, programemos VGH y me lo ha dejado en 7C. Muy bien, lo restableció a su nivel original. Vamos entonces a continuación a leer el nivel de VGH. Y me dice que efectivamente me lo ha dejado en 24.89 voltios. Quiere decir entonces que la herramienta me realiza estas programaciones en un intervalo de tiempo bastante rápido, en un segundo o 1.5 segundos. Miremos en cuánto está el BCS. BCS está en menos 6.21. ¿Y yo por qué voy a programar el BCS? Pues cuando tengamos, si este es el televisor y ya hemos corregido el lado afectado, hemos aislado señales y ya dejó de apagarse y queremos proteger el sector que quedó activo, uno de los dos sectores o uno de los dos campos, entonces ¿qué vamos a hacer? Prolongar la vida útil disminuyendo la disipación de potencia que va a tener ese lado. Muy bien. Ahora, cuando se presenta distorsión de color, manchas rojizas, violetáceas, etc., y especialmente eso pasa con mucha frecuencia en este modelo 58TU8000, en este número de tarjeta BN94-157-79D, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a jugar con el nivel de BSS y lo vamos a hacer más negativo. Si ya está en menos 6.21, más negativo, ¿qué quiere decir? Llevarlo más hacia abajo. O sea, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12. Vamos entonces a jugar con este valor de BSS. Está en menos 6.22. Desenergizamos la tarjeta y procedemos entonces a realizar la programación. Colocamos aquí nuestra herramienta Butchers. Coloco la pinza y leo. La lectura me dice que está en 1E. Esta es la tecla de VGH y esta es la tecla de BSS. Oprimo BSS y observen que me está programando y listo, ya quedó. Me ha sugerido un valor de 2E. ¿Qué hacemos entonces? Pues leer. Entonces energizamos la tarjeta y medimos. Y me dice que el BSS, que antes estaba en menos 6, me lo acaba de dejar en menos 9.40 voltios. Muy bien, supongamos que persiste la mancha. Entonces, ¿qué hacemos? Desenergizamos la tarjeta y colocamos nuestra herramienta Butchers multiprogramador PMIC. Entonces, ¿qué hacemos? Lo colocamos sobre la SPI, le hacemos un ciclo de lectura y me dice que ha detectado un BGL en 12. Lo programamos y me lo ha dejado en 3E. Vamos a medir a cuánto equivale 3E. Y revisamos acá. 3E equivale a menos 12.57 voltios. Menos 12.57 voltios. Puedo llevarlo incluso hasta menos 18 voltios. Pero ¿qué pasa? Cierto tipo de paneles no aceptan un nivel tan negativo. Entonces, la idea es programamos y revisamos cómo se va comportando el panel. Pero entonces ya con esto, ¿qué sucede? Que con esta herramienta Butchers, ustedes ya no tienen que estar trabajando con el RT809H, ni con el CH341, ni con el TL866, sino que esta herramienta hace todo en uno. ¿Qué es todo en uno? Tiene tres funciones maravillosas. Me permite copiar una SPI, es decir, que yo le puedo extraer el contenido de esta mainboard y llevarlo a esta SPI. Aquí me quedaría copiado. Segundo, tiene una base de datos ya incorporada para los niveles sugeridos y óptimos de VGH y de VGL, dependiendo del PMIC a trabajar, dependiendo de la tarjeta. Y tercero, pues es prácticamente un RT809 en lo que hace referencia a programador de CPIs.
Entonces es una herramienta súper innovadora, es muy versátil y es bastante asequible, puesto que los elementos para construirla son muy sencillos. Vamos a apoyarnos en la publicación, en uno de los libros que hemos desarrollado por parte de Electrónica Butchers. Tenemos todavía inventario de libros del 1 al 6, los que estén interesados. Bueno, entonces, ¿de qué se compone la herramienta? Un display LCD de 16 por 2. Se compone de una pinza. Esta pinza es bueno que ustedes la tengan en sus centros de servicio. Este es una SOP8 208 ml, que es el tamaño adecuado para esas SPIs. Ojo, las SPIs de otros modelos, por ejemplo los AU8000, es más pequeña, tiene un espaciado diferente, por eso es bueno que tengan dos tipos de pinza. La 150 también, que vendría a ser esta. Entonces se recomienda tener esta pinza y tener esta otra pinza. Dos pincitas para realizar todos los trabajos que se generen o se requieran para los televisores Samsung. Vemos entonces acá que utiliza un microcontrolador. Ese es un microcontrolador que ya lleva el firmware interno para realizar todas estas funciones. Es un desarrollo que hice y que voy a poner a disposición de ustedes a través de los entrenamientos que se están realizando sobre reparación de paneles y sobre programación de mainboards. Muy bien, tiene 4 pulsadores. Un pulsador para seleccionar el chasis, un pulsador para programar el VGH, un pulsador para programar el BSS y otro pulsador que nos va a servir para mejorar o sincronizarnos con cierto tipo de SPIs que no son de fácil lectura. Y aquí tenemos una memoria que nos va a servir para copiar toda la información de lo que tenemos acá en este por temas de respaldo. Y utiliza 2 pilitas, entonces es un circuito bastante práctico, es un desarrollo muy innovador y les va a ser a ustedes de gran utilidad y provecho. Entonces analicemos un poco qué es lo que estamos haciendo con esta herramienta. Con esta herramienta nosotros lo que estamos haciendo es programando esta memoria. Para este caso, esta memoria. Esta es una memoria Winbond 25Q80. Y esta memoria es la que contiene los parámetros que configuran a este señor, al PMIC. Y el PMIC, en este caso, es el encargado de gestionar los múltiples voltajes DCS que se requieren para que el panel funcione correctamente. ¿Qué voltajes? Vamos a medirlos. El voltaje, por ejemplo, de A, VDD, que en este caso está en 15.74 voltios sin carga. No tenemos la cinta conectada acá. El HAVDD, que vendría a ser la mitad de este voltaje. El voltaje de Bicom, las señales de gamma. Aquí tenemos también que me maneja el desplazador de nivel, LS1 y LS2, o en el G lo conocen como VGHDD, VGH even, LS1 y LS2 para activar las líneas pares y las líneas impares, o el campo par, campo impar, lo podríamos manejar así. Entonces nos damos cuenta que este dispositivo es programable a través de los niveles o a través de los datos que nosotros cargamos en esta memoria SPI. Eso es lo que hacemos a través de la herramienta Butchers. Programar esos parámetros que requiere el PMIC para trabajar con el panel. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de PMICs podemos trabajar con este dispositivo? Y la respuesta es la siguiente. En esta tarjeta, el PMIC que utiliza es el BPMS 2SM. Pero por ejemplo, si miramos una tarjeta BU8000, una BU8000, nos damos cuenta que trabaja un PMIC BPMS 3
BSM, que puede ser también programado a través de este tipo de herramientas. Si vemos, por ejemplo, otro tipo de tarjetas, esta es una que utiliza este tipo de SOC, el SDP19405, viene con las tarjetas o con las tecnologías TU7000 y TU6900, y por lo regular utilizan este PMIC, el BPMS2GMB, y que puede programarse a través de esta SPI, que también la podemos en este momento manejar. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos aquí nuestra tarjeta. Vamos a medir en qué niveles se encuentra ese dispositivo. Entonces aquí le colocamos la pinza y lo colocamos. Le hacemos presión y vamos a darle leer. Y aquí nos dice que para este caso, ojo, miren cómo funciona de rápido. Para este caso, esa posición BGH tiene el dato 8B. Nos dimos cuenta que para los anteriores modelos tenía un dato diferente. ¿Y en cuánto está el BGL? Aquí está en un dato que es 00. Nuevamente cambiamos BGH 8B, BGL 00. Retiremos la pinza para ver qué sucede. Y le doy lectura y me dice FF. FF es que no detecta nada. BGL FF no me detecta nada. Entonces nos damos cuenta la simplicidad de realizar programaciones utilizando este tipo de herramienta. Colocamos nuevamente la pinza, seleccionamos la función leer y allí nos daremos cuenta de que se inicia un ciclo de lectura con esos datos que se han indicado. Muy bien, aquí lo tenemos entonces. Colocamos la pinza y le damos la función de lectura. Y me dice que BGH FF quiere decir que no hay buen contacto. Entonces lo volvemos a hacer. BGL 00, BGH está en 8B. 00, 8B. Entonces nos damos cuenta que la practicidad de este tipo de herramientas. Entonces me permite programar los 7000, me permite programar también esta que utiliza el 70TU7000, el mismo concepto. En esta también el mismo concepto. Estas también BPMS2GMB. Esta, por ejemplo, esta es de una 43AU8000. Y este ya utiliza este tipo de SPIs. Aquí está. Esta SPI. Entonces el proceso de lectura es similar. Bueno, entonces esperamos aclarar dudas sobre los procesos de programación del PMIC, y sepan ustedes que también podemos utilizar conversores DCS externos, para realizar esta acción. Pero ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que cortar pistas y voltajes que salen desde el PMIC, y en algunos casos inhabilitarlo parcialmente. Entonces, esos son los alcances de su herramienta multiprogramador PMIC Bushers, que estará disponible a partir del siguiente anuncio que haremos a través de la página web. Los invito entonces a que se suscriban a su canal de YouTube, al canal Bushers, y al canal de Facebook, donde encontrarán información de cómo encontrar o cómo realizar esta herramienta. Estaremos también publicando cómo realizar el programador de PMIC LG. Esta herramienta maravillosa que nos permite realizar la programación de los PMIC LG. Simplemente mediante unas conexiones sencillas para terminales o para TECON UHD
Full HD y HD. Tecon LG. Es decir, entonces, que podemos programar de este tipo de Tecons LG hasta otras un poco más especificadas como estas, o esta, por ejemplo, que ya es 4K, que utiliza el 75 UK 7500 y que ya me realiza la programación de este PMIC que está acá, que es de este RT 6943, que es el PMIC que se utiliza para generar los diferentes voltajes para este tipo de tecnologías. Entonces, para LG vamos a utilizar este tipo de herramienta. Y para Samsung vamos a utilizar el multiprogramador PMIC Butchers. Pueden utilizar también el RT809H, pero nos vamos a demorar más tiempo porque nos toca memorizarnos posiciones de memoria, buscar, etcétera, mientras que con esto es extremadamente sencillo. Esta vendría a ser una versión avanzada a este tipo de programador que realizaron los chinos, que es muy bueno, es interesante, pero que no sirve para todos los tipos de PMIC. Pero hay una situación, y es que esto solo sirve para LG y algunas tarjetas chinas. Es muy reducido el campo de acción de este tipo de programador. La solución puntual que ofrecemos para los televisores Samsung es el multiprogramador PMIC Butchers. Señores, les deseamos felices reparaciones y muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal. Gracias.